Hola, muy buen día a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jonathan Murcia y en este canal de Pensamiento Cristiano tratamos de hablar de eso, de teología, apologética y también un poco de crítica textual. El día de hoy quiero hablarles un poco de las versiones bíblicas. Miren, yo cuando empecé mi caminar cristiano empecé con esta pequeña Biblia que me regaló una amiga, una versión NTV. Esta Biblia me acompañó y me sigue acompañando, ha sido una bendición para mí porque me ha podido ayudar a entender las cosas básicas de la escritura. Pero cuando uno comienza a profundizar un poco sobre los idiomas originales, esto es importante, la naturaleza de la Biblia es que viene de idiomas que ya no existen, hebreo, griego y arameo en sus traducciones, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace una lectura, una Biblia en español, ya uno no está leyendo de manera pura, sino que está leyendo una interpretación, una muy buena interpretación. Entonces, lo que nosotros tenemos son interpretaciones, o lo que conocemos hoy como traducciones. Entonces, recurrentemente me preguntan, ¿cuál es la mejor traducción entonces, Jonathan? ¿Cuál sería la mejor? ¿Cuál podemos escoger? Y yo ahorita al final del video les voy a decir por qué es esta que tengo acá, pero no les voy a decir qué versión es. Al final del video les digo cuál es, a mi criterio, la versión quizás que nos pueda aproximar más a los idiomas originales. ¿Ok? Pero quiero que entendamos la dinámica, cómo funcionan. Hay tres tipos de traducciones. ¿Ok? Las de la izquierda son traducciones literales. Aquí está incluida la famosa Reina Valera que nos ha bendecido muchísimo. La LBLA y la NBHL o NBLA también. ¿Cierto? Esas son literales. O sea, tratan de ser muy literales del griego al español. Del hebreo al español. Son las más literales, por eso se llaman así. Las del medio se llaman equivalencias dinámicas, NBI y NTB. En esta oportunidad hay más, pero yo me enfoco en estas porque son las más conocidas. ¿Cómo así que equivalencia? O sea, ellos traducen del griego y del hebreo al español, pero hacen una aproximación al contexto. O sea, tratan de explicarte un poco mejor una palabra más contemporánea dentro del campo semántico. Ustedes saben que hay unas palabras que significan varias cosas dentro de un contexto. Por ejemplo, la palabra banco. La palabra banco significa banco de información, banco de datos, banco de sentarse. Entonces, dentro de ese campo semántico juegan y escogen una palabra para que tú la entiendas a sol de hoy. Es una equivalencia dinámica que se va actualizando. Son muy buenas para empezar. Si eres nuevo, moderadamente nuevo en la fe, es una versión que con la que yo arranqué en NBI. Me parece un poquito mejor que la NTV. A mi criterio, insisto, a mi criterio. Ahora, las Dios habla hoy de HH, perdón, y la TLA son versiones que algunos conocen como culturales, ¿verdad? Que son para personas muy nuevas o personas que quizás necesitan más ayuda aún. No solamente te traduce del griego al español, sino que esa traducción te la trata de poner en un idioma lo más sencillo posible, bien masticado. Ese es su propósito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la mejor entre todas? Bueno, al final les voy a decir la mejor, pero creo que lo mejor que podemos hacer es aproximarnos a todas, a todas. Cuando hay un pasaje o difícil, estamos estudiando, porque una cosa es hacer tu vida devocional para leer tu Biblia, para revisar tu corazón, y una cosa es estudiar tu Biblia, ¿verdad? Son cosas diferentes. Cuidado porque mucha gente estudia la Biblia, pero no vive una vida devocional, no habla con Dios. Entonces, hay que hacer la distinción de cuando yo estudio y cuando yo leo mi Biblia. Entonces, cuando yo hago mi devocional, yo desactivo mi chip de hermeneuta, aunque yo todos los días hago un devocional también y lo comparto en mis redes sociales. Ahí sí soy un poquito más técnico, sí reviso un poco las versiones. Yo les voy a dar ese devocional ahí en mi enlace para los que de pronto son nuevos en la fe, quizás no tanto. Ahí pueden estar nutriendo un poco desde el libro de Proverbios que estoy trabajando. Aprovecho ese pequeño espacio aquí. Ok, entonces, Jonathan, tenemos estas tres versiones. ¿Qué tal si vemos unos ejemplos? Porque no les voy a decir, nada, aquí están las versiones y ya, vamos a verlo cómo se ve esto en la práctica, ¿ok? Entonces, fíjense acá, no sé si se puede ver muy bien, voy a tratar de mejorar un poco en la edición, pero aquí tenemos un verso. Miren, vamos con el Antiguo Testamento primero. Aquí tenemos nosotros la página Logos que Logos, yo les voy a dar el enlace en la descripción. Tenemos aquí el hebreo original, tenemos aquí las formas gramaticales, qué tipo de palabras son, si son verbos, preposiciones, sustantivos, adjetivos, pero lo que nos interesa es el idioma original, ¿ok? Estas palabras que tú le das clic aquí, por ejemplo, afligidos, y te va a la concordancia y te dice qué significa la palabra abatidos. Entonces, en hebreo es anaf, ¿verdad? Que significa deprimido, demente, afligido, humilde, manso, pobre. Este es el campo semántico del que yo les hablaba. Significa abatido, afligido, humilde, manso, pobre, ¿verdad? Ahora, si uno se pone, esto es un interlineal, si uno se pone palabra por palabra, aquí dice más o menos,
pero se burla el burladores de ciertamente gracia da a afligidos. Más o menos, ¿qué quiere decir ahí? Bueno, la Reina Valera dice esto. Esta es la versión Reina Valera querida por nosotros. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces aquí dice, recuerden que el hebreo también no siempre respeta la misma línea lógica del español. Pero aquí si uno por encima no puede decir, bueno, realmente no está usando la expresión escarnecedores. Está hablando es burladores. ¿Qué significa la palabra burladores? ¿Verdad? Hacer muecas, burlarse, mofarse, burladores, disputar, enseñar, escarnecedor. Entonces, en la época en que se traduce la Reina Valera, quizás escarnecedor era mejor entendido como burlador, pero ya hoy no tanto. Entonces, fíjense en esto cómo aparecen las diferentes versiones que yo les acabo de decir. Puse 3 ejemplos. Reina Valera, la NBLA y una traducción viviente. Voy a agregar una TLA acá, una TLA o Dios habla hoy. Esta Dios habla hoy está bien. No se ve muy bien, pero creo que ustedes mismos pueden hacer la dinámica. Yo les voy a dar todos estos enlaces en el escritorio. Entonces, la Reina Valera dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes les dará gracia. La Nueva Biblia de las Américas dice, ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. ¿Verdad? Mira, Dios habla hoy. Dice, el Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Entonces, creo que las que más se aproximan en este verso son estas 3 versiones, ¿verdad? La Nueva Biblia en América, la Nueva Traducción Viviente, a Dios habla hoy. La Reina Valera está un poquito anticuada para este verso, porque si tú ves el griego original, sí parece que habla de burladores, ¿verdad? Miren este ejercicio. Eso para el Antiguo Testamento. Ojo, yo estoy haciendo un poquito sesgado aquí, ¿en qué sentido? Porque estoy en mi práctica diaria de revisar los idiomas originales, veo que esto se repite muy recurrentemente en el Antiguo Testamento. Ahora vamos para un ejemplo del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento yo escogí Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. La Reina le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que yo llamo por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Entonces miren cómo se ve el griego. Esto es griego. Aquí el griego es más fácil. Estoy maravillado. La palabra maravillado significa maravillar, admirar, extrañar, admirar, adular, adularse, ¿verdad? Saumazo. Entonces, si uno ve, estoy maravillado de que rápidamente están siendo transferidos, ¿verdad? Como una transacción, transferidos. Esta palabra es metatitsemi, que significa transferir, es decir, transportar, alejar, cambiar, competir, entregar a alguno. Creo que recuerdo haber visto una crítica textual que hablaba de transferir, de ser inclusive entregados. De habiendo llamado por ustedes en bondad inmerecida, gracia, ungido hacia adentro de otro, buen mensaje, evangelium, buen mensaje, buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esto en español? ¿Cómo hacen las traducciones? La Reina Valera traduce aquí, estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado de lo que os llamó por gracia. ¿Sí ven? Os, es un lenguaje un poquito antiguo. ¿Cómo se ve eso en la nueva? Aquí dice la Biblia, la NBLA. Me maravillo de que tan pronto ustedes se hayan abandonado a aquel que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado de que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay mucha distinción, se entiende la idea general. Pero mira lo que hace la NTV. Estoy horrorizado. ¿De dónde saca esta palabra la NTV? Si en el griego no se ve, dice estoy maravillado. Y la palabra saumazo significa maravillar, extrañado, maravillarse, asombrado, asombrado. Aquí es donde, mis queridos hermanos, la NTV hizo una apuesta. Se lanzó un poco para que la gente entendiera la dinámica. O sea, lo que él hizo es como que Pablo no se va a sorprender en una connotación positiva, sino que se está sorprendiendo en una connotación negativa. Por eso la equivalencia dinámica lo que hace es agregar un poquito más para que se entienda mejor. Ahora, ¿cómo se ve eso en la Dios habla hoy? Vamos a ver cómo se ve en la Dios habla hoy, por ejemplo. Dice, estoy muy sorprendido de que hayan alejado pronto de quien Dios los llamó. Entonces, si ven las dinámicas de las traducciones, creo que aquí se van entendiendo un poco mejor las dinámicas de las traducciones. Las traducciones, repito,
literales, tratan de ser muy lineal con la expresión griega o hebrea. Las equivalencias dinámicas como la NTV tratan de hacer apuestas para hacerte entender mejor, son atrevidas en su lenguaje, ¿verdad? Y las Dios habla hoy son más llanas, o sea, actualizadas en su mensaje. Ustedes pueden hacer estos ejercicios y se van a sorprender mucho de cómo uno puede sacarle jugo a las traducciones. No hay mejor ni peor, simplemente hay que revisarlas todas. Y si pueden revisar el griego un poquito interlineal, con la práctica, al principio puede ser difícil, cansón, pero con la práctica gusta mucho. Yo lo hago todas mis mañanas. Ahora sí, mi veredicto. Dentro de mi práctica, no quiero ser deshonesto, dentro de mi práctica creo que la versión NBLA es la que más se aproxima para cuando uno hace un estudio serio. O sea, creo que la NBLA, incluso la LBLA, que son casi idénticas, son las que están más actualizadas, son las que están más cercanas al español contemporáneo y más cercanas a la literalidad del idioma, pero que a pesar de que es la mejor, a veces uno puede perder mucho de la esencia de lo que quiere comunicar el autor sagrado. Pero si yo pudiese tener una diaria, creo que yo, de hecho, esta la recién compré hoy, porque me parece que es lo más aproximado, ¿ok? ¿Quieren saber más sobre eso? Yo creo que me pueden escuchar diariamente en mi devocional, insisto, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast para los hermanos de Venezuela que no tienen acceso a Spotify en mi canal. Lo voy a dejar en el enlace. Todos los días yo estoy haciendo un devocional y todos los días hablo de este tema. Me expongo un texto, lo reviso, lo miro por varios lados, hago una pequeña exégesis, hago una conexión con el Evangelio y estoy compartiendo diariamente, también hablando y orando al corazón de mis hermanos que me escuchan. Eso quería compartirles, creo que fue muy rápido, no tengo mucho tiempo para hacer muchos videos, hermanos, así que esto es lo mejor que puedo hacer por ahora, que el Señor me pueda llamar y ojalá pueda hacer de gracia para ustedes, le puedan dar like, suscribirse a este canal y compartirlo a sus familiares. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente día. Chao, chao.